Hola, buen día. Mi nombre es Jorge Millán y bienvenido a este podcast de corte reflexivo. Hoy quiero platicarte acerca de un tema que leí en un libro hace un tiempo, algunos que serán 2015, septiembre, por allá, de, no sé si conozcas los libros del juego de Ender. Había una película que salió que estaba buena, pero los libros están mucho mejores. Y en este libro hay una reflexión interesante de un personaje que se llama Novina. Y de hecho la cita me gustó tanto que la escribí y le hice un pequeño artículo en su momento. Y la cita dice, todo es una ficción. De todas formas, hacemos lo que hacemos y luego inventamos las razones. Pero nunca son las razones verdaderas. La verdad está siempre fuera de nuestro alcance. Y ahí le pongo Novina, que es el personaje del libro, y Orson Scott, que es el autor del libro. Se llama Hijos de la Mente, por cierto, el libro de la saga del juego de Ender. Y me puse a escribir al respecto, ¿no? Todo es una ficción y de todas formas hacemos lo que hacemos y luego inventamos las razones. Aunque esas razones no sean las verdaderas y siempre exista algo que está fuera de nuestro alcance. Y me gustó bastante, me puse a escribir sobre ello y pongo que el pensamiento automático lleva a las acciones automáticas, ¿sí? Como con la premisa de que normalmente estamos a veces en piloto automático, andando por la vida, trabajando incluso o haciendo otra cosa. Y esto viene desde edades muy tempranas, quizá ya ni siquiera recordamos por qué hacíamos lo que hacíamos. Incluso puede ser que quede algunas lagunas mentales de lo que hacíamos, o que pensemos que las decisiones eran, no sé, a lo mejor más instintivas. Seguramente alguna razón existía para cada cosa, y en los primeros instantes de la vida todo regresa a lo más básico, es decir, los instintos, la necesidad. O por ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos? Quizá llorar porque teníamos hambre, porque teníamos frío o sueño. Al final es buscar el bienestar. Entonces aquí estoy poniendo un poco acerca de las necesidades, de que hacemos las cosas por ciertas necesidades. Y bueno, sigo aquí en el artículo y dice, seguimos adelante y vamos aprendiendo que con ciertos actos obtenemos lo que necesitamos, lo que queremos. Todo parte de la necesidad, sea vital o no. El bien que produce tener lo que no tienes, hacer lo que se quiere o lo que se sienta que haga falta, física, psicológicamente, y es la alarma que indica que comenzamos a necesitar, cual síndrome de abstinencia, la abstinencia ilusoria de echar en falta lo que realmente no se tiene. Y a partir de eso tenemos la reacción, el movimiento por hacer algo para remediar la situación, y eso es lo que hacemos, es la justificante para el acto. Ahora bien, ¿qué es más rápido? ¿El darse cuenta de la necesidad o el impulso por solventarla? Aquí a lo que me refiero es que, ok, si tenemos alguna necesidad, ¿qué está primero? ¿El impulso del cuerpo, el impulso físico de hacer algo para remediar esa necesidad? ¿O el darnos cuenta que tenemos una necesidad? Algo, por ejemplo, comer, comer porque tenemos hambre y decimos, tengo hambre, voy a comer algo, a lo mejor algo que te nutra. O simplemente tomar lo primero que encuentres y echártelo a la boca para remediar esa ansiedad o ese impulso de estar comiendo, ¿no? Y pongo aquí que quizá vaya a depender de la conciencia que se tenga. Y sí, en el sentido de que, ok, si tengo una necesidad pensada, es diferente a tener una necesidad impulsiva. Y pongo que donde algunos vamos por la vida solo reaccionando a las cosas, no analizándolas. Probablemente se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, es decir, puedes reaccionar a algún estímulo y analizarlo también. Digo, no siempre se da. Y depende, ¿no? En distintos momentos. Y seguramente habrá niveles o cambios en cada persona cuando nos damos cuenta o no nos damos cuenta de las cosas. Y bueno, creo que mucha razón tiene Novina en la cita del libro. Incluso si se alegara que la planeación, por ejemplo, es un proceso premeditado, donde necesariamente las razones están a priori, el motivo por el cual se comienza la planeación debe nacer de alguna necesidad, como ya se mencionó anteriormente. Además de que hacemos lo que hacemos, creo que también decimos lo que decimos. Es más, probablemente ni siquiera somos quienes controlan ninguna de las dos cosas, o no de manera consciente. Aquí pongo en el escrito que comenzamos a hablar e incluso en ese momento
en el que estoy escribiendo, no estoy pensando, así como ahorita estoy hablando y no estoy pensando, solo estoy escribiendo, solo escribo. O quizás es el pensamiento más rápido que mi capacidad de procesar y hacer consciente todo lo que estas letras están formando, o la imagen general ampliada que tendrá al final cuando lo lea, en este caso cuando lo escuche, ¿no? En todo caso, podemos analizar nuestras conversaciones cuando las tengamos y experimentar esto. Es muy interesante. Por ejemplo, al hablar coloquialmente e incluso al explicar algo, darnos cuenta que no estamos pensándolo realmente, incluso cuando pensamos que sí. Y si es más rápido el pensamiento que nuestra capacidad de darnos cuenta de él, ¿no seríamos esclavos de ese pensamiento inconsciente? Que claro, forma parte de nosotros mismos, pero me refiero a la libertad de decisión. Si bien es un mecanismo inteligente, al no darnos cuenta es como si no nos pidiera permiso, al menos no en el apartado consciente, dando como resultado que efectivamente decimos lo que decimos y hacemos lo que hacemos. Es tan rápido que al final tenemos que darnos un tiempo para reflexionar y pensar por qué hicimos lo que hicimos, y es entonces cuando inventamos las razones. En el sentido de que si en este momento te pones a hablar de algún tema que conozcas, e incluso si no lo conoces, vas a decir cosas que ya están albergadas en algún lugar de tu mente, como si a lo largo de la vida hubiéramos puesto en una canasta mental todas esas palabras, todas esas emociones y pensamientos, los revolvemos y cuando decimos algo, toda esa estructuración se forma mentalmente en ese momento para, boom, decir lo que pensamos. Pero no es que estemos pensando la palabra uno, la palabra dos y la unamos. Es como si todo lo que dijéramos fuera ese bagaje cultural compreso para después solo decirlo. O cuando estudiamos para un examen. Estamos estudiando y al día siguiente vamos a tener una exposición, por ejemplo, o el examen. Simplemente vamos a amarrar todo el conocimiento que tenemos anteriormente, estructurarlo y ponerlo en letras o ponerlo en un discurso, vaya. De manera que a lo mejor no somos conscientes de esa parte, sino que, como decía anteriormente, ponemos en la canastita todas las cosas y después las vamos escupiendo a maneras de letras o a manera de, en este caso estoy hablando, ¿no? Pero es interesante ver eso, que hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos, sin ser los autores o controlar totalmente lo que estamos creando. Y yo creo que una manera interesante de poner una manera de responder una respuesta a esta problemática, si se le puede llamar así, es que nos llenemos de cosas, mentalmente hablando, de lecturas o de información para convertirnos en aquella persona que queremos ser o comenzar a hacer aquello que nos gustaría hacer, de manera que para expresarnos, ya sea escrita o oralmente, pues tengamos de dónde sacar esa información. Por ejemplo, una persona que ha vivido en una cueva toda su vida y que solo puede comunicarse con 10 palabras, pues necesariamente va a ser muy limitado su apertura en el mundo y no te va a poder explicar algo de física cuántica, naturalmente. Pero entonces, si nuestro pensamiento es inconsciente en el sentido del habla o la escritura, si nos comunicamos de una manera tan burda en ese sentido, lo que podemos hacer para controlar un poco mejor es controlar aquello que consumimos, aquello que comemos, aquello que leemos, aquello que escuchamos, aquello que nuestros sentidos captan, para cuando se haga ese revoltijo, esa revoltura mentalmente y podamos dar como respuesta este diálogo que estamos teniendo ahorita, o bueno, que estoy hablando con ustedes, o incluso cuando escribimos, que sea resultado de aquello que se ha ido formando con el tiempo de acuerdo a las cosas que hemos estado consumiendo en el tiempo. El hecho de que tomemos cursos, que platiquemos con personas nuevas, que aprendamos un nuevo idioma, o que aprendamos cualquier cosa, eso se convierte en lo que después decimos. Es como cuando llega del trabajo una persona que lo primero que habla es de todo su día laboral, porque es lo que tiene en mente, porque es lo que le ha pasado. Entonces, ¿cómo controlamos aquello que decimos si es inconsciente, digamos?
teniendo experiencias que nos llenen, que nos nutran de acuerdo a los intereses que tenemos para convertirnos en aquellas personas que queremos ser. Es interesante esa reflexión. Pues aquí la dejo y pues espero pronto grabar otro podcast de algún tema similar de corte reflexivo también. Gracias por escucharme y que tengas un excelente día.